En continuación, con la exposición que viene dando mi compañero, yo voy a hablar sobre el capítulo número 4. El capítulo número 4 habla sobre los resultados. Iniciamos con la presentación y análisis de los resultados. En este capítulo nos encontramos desarrollando los primeros hallazgos de la investigación realizada, así como también la interpretación de los resultados obtenidos. Nuestro objetivo principal fue identificar la problemática y darle una solución, mediante la recolección de datos a través de la observación directa, de la revisión documental y de la entrevista estructurada que se le aplicó a la población objeto y sujeto del conjunto residencial Upata. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos observar el primer objetivo. El primer objetivo corresponde a diagnosticar la situación administrativa y contable de la Junta de Condominio de Residencias Upata. Aquí, en primera instancia, nosotros solicitamos que se nos entregara toda la documentación administrativa y contable del periodo 2023, para nosotros poder hacer las revisiones pertinentes. Por otra parte, también revisamos los libros de controles diarios, semanales y mensuales, con lo cual intentamos identificar cuál era el procedimiento establecido para el registro de los ingresos y egresos de la Junta de Condominio. Poder identificar además a esos ingresos a dónde estaban siendo redestinados en cuanto a los gastos y pago de condominio. No obstante, pudimos identificar de que no existe un procedimiento establecido. No existe un procedimiento establecido para el registro de estos, ni se encuentra información concreta. Es por esto que desarrollamos una entrevista estructurada, la cual arrojó los siguientes resultados. Aquí en la diapositiva podemos observar en primera instancia el guión de la entrevista. El guión de la entrevista recoge las 16 preguntas que se le realizó a los entrevistados, y por esta parte se pueden ver los gráficos cómo se representaron los resultados de las consultas que se realizaron. Los que están en naranja son el 100% de respuesta a no, y el que está en azul es el 100% de las respuestas en sí. Iniciamos con un análisis de las 6 preguntas más importantes de la entrevista que se realizó. Como pregunta número 1 tenemos a la pregunta que corresponde al indicador de seguimiento de pago, que corresponde en el guión de entrevista a la pregunta número 4. ¿Qué pregunta formulamos aquí? Si el seguimiento de pagos que se realiza de forma adecuada. A lo que los entrevistados responden que no se realiza un seguimiento de pago, no se realizan jornadas de cobranza, no se realiza la notificación posterior a la emisión del recibo de condominio, la cual debería realizarse a los 15 días de cobro, y tampoco se le informa a los residentes las facilidades de pago que pueden tener para cancelar la cuota del condominio. También hay situaciones específicas, como lo son que no está actualizada la base de datos correspondiente a los propietarios, en la cual hay muchos apartamentos que se encuentran desocupados debido a que el propietario está fuera de la zona y no se tiene comunicación con este, lo cual impide que se le comunique el recibo de condominio y la cuenta que tiene acumulada. Generalmente son estos los apartamentos que más poseen deudas. En la siguiente pregunta hablamos sobre el indicador del control de alquileres de áreas comunes. La pregunta que formulamos es si la recaudación de estos alquileres de áreas comunes es beneficiosa para el condominio, a lo que los entrevistados responden que sí, es beneficiosa. Lo que no es realmente el impacto, no genera el impacto realmente positivo que se estima, debido a que los tres principales alquileres comunes, que son el área de conserjería, puestos de estacionamiento y alquiler de salón de fiesta, los últimos dos presentan un gran deterioro, lo cual impide de que el ingreso que generen pueda ser suficiente para recuperar estas áreas. Incluso se han visto casos donde se crea una flexibilidad en cuanto a los requerimientos. Es decir, para poder alquilar áreas como lo son el salón de fiesta, la persona debe cumplir con el pago del condominio, es decir, no debe tener morosidad. A la fecha, este requisito es flexible, es decir, debido a que la demanda del salón de fiesta ha disminuido tanto, se crea una flexibilidad en este requisito a fin de obtener, aunque sea un beneficio, aunque sea mínimo y no genere gran impacto, se es flexible en esos casos. Pero la recaudación es oportuna y se proyecta que en un futuro pudiese ser mayor. En cuanto a la siguiente pregunta, hablamos de las cuotas extraordinarias.
consultamos si las cuotas extraordinarias son necesarias para la implementación, o sea, si son necesarias que se implementen, a lo cual los interesados indican que sí son necesarias, que las cuotas extraordinarias son necesarias cuando se genera un gasto de imprevisto en el conjunto residencial, el cual la Junta no puede cubrir con el dinero que tenga o con la liquidez que tengan en el momento, por lo cual requieren solicitar un pago adicional al del recibo de condominio. Es importante mencionar que estas cuotas extraordinarias deben ser notificadas mediante una asamblea a los propietarios, donde se les presente un presupuesto y se les presente una medida de cobranza en cómo van a ser canceladas esas cuotas. Una vez aprobado es que se podrá dar paso al ejercicio de la cuota extraordinaria para cancelar la deuda pertinente. En la siguiente pregunta hablamos del recibo de condominio. Se le cuestionó si el recibo de condominio contiene toda la información respecto a gasto. Ellos alegan de que el recibo de condominio, a pesar de que tiene toda la información de los gastos, hay una información que es faltante, la cual corresponde a la parte de la deuda que vienen acarreando los propietarios. Es decir, si la persona recibe un recibo de condominio del mes de mayo del año 2023, pero tiene una deuda que empieza en enero de 2023, esta acumulativa de la deuda no es reflejada en el recibo de condominio, lo cual se pudiese implementar a fin de que se genere un doble propósito: notificar el recibo de condominio y también hacer un recordatorio de pago. En la siguiente pregunta que realizamos hablamos del indicador de las auditorías periódicas, donde se consulta si se realizan las auditorías periódicas, a lo cual ellos alegan que no se realizan auditorías periódicas, ni se realizan auditorías ni internas ni de manera externa, por lo cual los registros totales que ellos poseen no son 100% confiables. En el siguiente indicador podemos ver los estados financieros, donde la pregunta se formula de la siguiente manera: si los estados financieros que ellos poseen son razonables. La respuesta es no. Esto debido a que, como no se realizan las auditorías pertinentes, no se elaboran los estados de resultados antes de realizar los estados financieros y no se llevan las cuentas en el orden contable que corresponden, estos estados financieros no son razonables. Y con este análisis podemos finalizar el guión de entrevista y la respuesta de los entrevistados. Pasamos a la siguiente lámina, donde podemos ver lo que es nuestro segundo objetivo, que habla de determinar los procedimientos administrativos y contables del conjunto residencial Upata. Como ya hemos visto, se nos fue entregada toda la información solicitada, procedimos a revisar y detectamos que los estados financieros no estaban siendo elaborados, lo cual no está cumpliendo con las normas de contabilidad básica, impidiendo la visualización de los saldos de las cuentas, como son las cuentas por pagar con entes municipales, como lo son Fospuca, Hidrobolívar y Corpoelec. También se pudo notar que con la información entregada, la cuenta del condominio tiene una insolvencia, la cual impide que las cuentas por pagar sean saldadas. Esto debido a la alta morosidad que posee el condominio. Con toda esta información recogida pudimos realizar la siguiente tabla, donde hacemos una relación de las cuentas por cobrar. ¿Qué basamos en esta tabla? Los 85 apartamentos en el orden en que corresponden, y de acuerdo a lo revisado pudimos acotejar que estas son las deudas que se tenía para el periodo en el que se evaluó, que sería el año 2023. ¿Qué podemos notar aquí? Que existe una alta morosidad, que hay específicamente 5 apartamentos que tienen un pico diferente a los demás, muchísimo más alto, y hay alta morosidad. El total de las cuentas por cobrar para el periodo del año 2023 es de 139.371,09. Pasamos a la siguiente tabla, donde hablamos de las cuentas por pagar. En las cuentas por pagar podemos ver reflejados los distintos proveedores o entes municipales, en este caso Hidrobolívar, Corpoelec, Fospuca, Tigasco, y en el caso de proveedores, reparación y mantenimiento. Podemos ver que ellos en el primer trimestre se encontraban solventes, ya luego se empiezan a cargar las deudas que son totalizadas al final de las columnas, para generar un total para el periodo 2023 de cuentas por pagar de 147.792,15.
realizamos el desglose de los gastos y empezamos con el cuadro de los gastos administrativos. Los gastos administrativos son divididos en dos: sueldos y salarios y sueldo de vigilancia. El sueldos y salario tiene una subdivisión donde engloba los sueldos de administrativo y sueldo de consejería, para totalizarlos al final de la columna. Es muy importante aclarar de que durante todo el periodo del año 2023 se cumplió con el pago de sueldos y salarios. Esta fue una de las obligaciones que se mantuvo saldada. El total que se canceló en el año 2023 fue de 81.480 bolívares. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vemos otros desgloses de gastos. Los gastos de mantenimiento, donde están especificados de acuerdo a qué gastos se incurrió, están totalizados en la parte inferior, y en la parte derecha se ve el total de gastos de mantenimiento para el año 2023, que es de 516.970,70. De acuerdo a toda la información revisada, factura, controles y demás, pudimos recobrar toda la información con respecto a comisiones bancarias. Pudimos determinar que las cuentas no generan intereses, es por eso que solamente se habla de comisiones bancarias. Se hace la sumatoria para un total de 1.003 al año. Vamos a pasar a dos tablas importantes, que son la de ingresos y la de egresos, donde podemos ya notar las primeras consecuencias de lo que viene siendo el mal procedimiento. En la parte de ingresos se ven los cuatro principales ingresos del condominio, que son el condominio, el alquiler de conserjería, el alquiler del estacionamiento y el alquiler del salón de fiesta. ¿Qué podemos analizar en esta tabla? De que el ingreso del condominio es el único ingreso que es fijo y constante. Los demás van a depender del contrato, de si hay personas que deseen alquilar, por cuánto tiempo lo alquilen y la frecuencia. Totalizamos todos estos ingresos para conseguir el total de ingresos del año 2023, el cual arroja un saldo de 592.888,90. En la tabla inferior podemos ver los egresos, los cuales están divididos de acuerdo a los gastos que venimos especificando desde las diapositivas anteriores, desglosando, y las provisiones y el reverso de provisiones del mes anterior. En los gastos hacemos la sumatoria y totalizamos la tabla. Aquí pueden ver que es total de egresos 599.953,15. ¿Cuál es la primera discrepancia que notamos? Que los egresos son mayores que los ingresos. Aquí se ve la evidencia de que hay una insolvencia en la cual ni realizando toda la cobranza correspondiente se pueden cubrir los gastos por pagar. Esto también va reflejado quizás en el mal manejo de los presupuestos de gastos anual que debe proyectar. No presupuestan anualmente. No presupuestan anualmente. Y eso también tiene que ver por el índice inflacionario, ¿sí? No presupuestan. A continuación presentamos los dos instrumentos financieros importantes que recogen toda la información expuesta. Aquí podemos especificar y empezar con el estado de resultados, que viene recobrando toda la información mencionada para dar y arrojar una pérdida equivalente a 6.654,80. Aquí ya podemos ver otra evidencia de la mala gestión, que se ve reflejada en pérdidas. En el estado de situación financiera también realizamos la estructura de acuerdo a las normas contables, vaciamos toda la información correspondiente y nos arroja un total de pasivo y patrimonio de 139.180,08. Toda esta información debe ir acompañada debidamente con los registros contables, es decir, los asientos diarios. En este aspecto, en este punto, hacemos el ejemplo de dos específicos, que son las dos primeras transacciones que se generan al momento de emitir el recibo de condominio. En el primer asiento se puede ver cuando se emite el recibo de condominio, en cual aumenta la cuenta por cobrar y disminuye el ingreso por cuota de mantenimiento. Se ve el monto que corresponde al recibo de condominio y el para registrar con la información detallada de la transacción que se realizó. En la parte de abajo vemos otro ejemplo de específicamente es cuando el propietario cancela el recibo de condominio, donde vemos que aumenta la cuenta banco y disminuye la cuenta por cobrar. Se realiza el para registrar con la información detallada. Así como estos ejemplos, en el trabajo desarrollamos mucho más
situaciones que se le puedan presentar al condominio y que deban registrarlos en los asientos contables. Pasamos al objetivo número 3, donde hablamos de presentar estrategias para la mejora de los procedimientos contables del conjunto residencial. La elaboración de las estrategias eficaces en los procedimientos contables son esenciales para la gestión de la Junta de Condominio, debido a que esto podrá permitir un marco de trabajo claro y coherente, el cual genere transparencia y precisión en las transacciones financieras. Estas estrategias también evitarán discrepancias, permitirán visualizar las cuentas como son de ingresos y de egresos, y sobre todo generará confianza entre el propietario y la Junta de Condominio. Es muy importante que la buena gestión contable y administrativa va a permitir que la Junta de Condominio realice la buena toma de decisiones. En esta parte trabajamos con la herramienta de un cuadro FODA, una matriz FODA, donde desarrollaremos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y formaremos estrategias entre ellas. Empezamos con las fortalezas. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene el edificio? Que generan ingresos adicionales a su ingreso fijo, que es el recibo de condominio. Además, tienen una participación activa de los propietarios en cuanto a la toma de decisiones y mantienen un cuidado de las instalaciones. En cuanto a las oportunidades, tenemos la implementación de un software administrativo y contable, tenemos la aplicación de auditorías y controles y medios de comunicación de pagos. En cuanto a las amenazas, las debilidades. Las debilidades, las primeras son que no poseen que tienen ausencia de conocimiento contable y administrativo, que tienen deficiencias en el seguimiento de pago, deficiencias en la verificación de la factura de proveedores, no tienen un registro de control detallado de los alquileres y realizan anotaciones manuales, las cuales pueden dar paso a errores humanos. En cuanto a las amenazas, tenemos tres principalmente, que es la incertidumbre económica externa, además de las infraestructuras deterioradas y la alta morosidad de los propietarios. Cuando iniciamos a crear las estrategias, empezamos con las estrategias de fortaleza y oportunidades, las cuales es la utilización del software para la facturación y la notificación de pago, así como también la negociación que se le puede tener a los proveedores con los términos y condiciones de pago, y sobre todo mantener una comunicación activa entre los proveedores, la Junta de Condominio y la comunicación a los propietarios. En las estrategias de debilidades y oportunidades hablamos la capacitación del personal que elabora en esta institución financiera. Aparte, establecer términos y condiciones para cuando se da crédito, adicional a tomar los casos específicos de personas afectadas debido a la situación económica, que sean subsidiados por pensiones para que tengan facilidades de pago. Y también se podía plantear la estrategia de realizar descuentos a los apartamentos que presenten sus recibos al día y cancelen antes de la fecha establecida. En las estrategias de fortalezas y amenazas hablamos de realizar auditorías periódicas a fin de detectar discrepancias y poder solucionarlas a tiempo, así como también revisar los gastos continuamente y poder detectar oportunidades de ahorro. En las estrategias de debilidades y amenazas, establecer el fondo de reserva y establecer la verificación constante de las obligaciones por cumplir para ver si los procedimientos están siendo efectivos. Aquí podemos ver en total todo el cuadro FODA y las estrategias que marcarán el antes y el después en la realización de los procedimientos. Adicional a esto, formulamos y creamos formatos de control interno que pueda manejar la Junta de Condominio a fin de iniciar buenos procedimientos contables. Estos los pueden llevar de manera virtual o los pueden llevar de manera física. Estos controles van a ayudar a que ellos puedan organizar la información. Aquí en la lámina especificamos tres, que son el formato del libro diario, el formato del libro mayor y el formato del balance de comprobación. Pero adicional a esto también realizamos un formato de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y muchos otros, los cuales están a su disposición. ¿Y ya? No, mentira. Conclusión. Pasamos a las conclusiones. Cuando hablamos de las conclusiones, hablamos de todo lo que desencadenó los malos procedimientos.
Lo principal es que pudimos detectar que no se podía verificar los saldos de las cuentas de ingreso y de egreso, así como también se pudo detectar la gran insolvencia que poseía el conjunto residencial y el porqué de esa insolvencia, que era la alta morosidad. Y sobre todo podemos concluir todas las estrategias que fueron planteadas para la mejora de estos malos procedimientos. Y en las recomendaciones tenemos que principalmente para el tema de la Junta de Condominio es muy importante establecer el fondo de reserva, debido a que este les va a permitir solventar imprevistos que se les generen, no solo en cuanto a reparaciones o temas específicos del edificio, sino insolvencia con pago de entidades municipales, lo cual tenga la necesidad de pagar y no haya dinero, se pueda recurrir a un fondo de reserva y evitar el corte del servicio. Incorporar o en su sentido, en caso de que no se desee incorporar, capacitar al personal que está encargado de realizar estas actividades para que pueda manejar todo correctamente. Y sobre todo implementar los modelos de controles que fueron expuestos en el último objetivo, que fueron planteados y entregados de forma virtual para su utilización. Ya. ¿Cuánto tiempo duró?